Saludos a todos, espero estén todos muy bien. En este video vamos a continuar con la realización de los diagramas de fuerzas internas de nuestro pórtico. Para eso, desde el video anterior, llegamos hasta el equilibrio de los elementos y el equilibrio de los nodos, tal como se ve en la imagen. A partir de esto, va a ser muy fácil poder empezar a realizar los diagramas de fuerza axial, primeramente, diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flexionante. Entonces, vamos a empezar. Bueno, para esto vamos a hacer una copia y vamos a tratar de reciclar parte de la información que tenemos acá. Vamos a borrar todo. Bueno, sí, vamos a borrar todo. Vamos a tratar de borrar todo esto. Realmente solamente necesitamos como el esqueleto para poder dibujar y solamente utilizaremos, pues nos iremos a la diapositiva que requerimos para poder exacto, vamos a borrar todo esto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto de estructura. Voy a copiarlo y voy a pegarlo 2 meses más para que quede listo para los otros diagramas. Y vamos a empezar acá con el diagrama de fuerza axial. Diagrama de fuerza axial. Listo. Entonces vamos a estar pasando entre una y otra diapositiva. Si empezamos, empecemos desde arriba, desde las vigas del segundo piso. Entonces veamos que en las vigas del segundo piso no hay fuerzas axiales sobre los elementos, sobre las vigas. Solamente tenemos fuerzas en los extremos del elemento. Para eso debemos definir una convención. Definimos positivo. Positivo sería dibujarlo del lado de la flecha del eje local 2. Negativo sería del otro lado, pues del lado contrario de la indicación de la flecha del eje local 2. Así que pues solamente para tener un poco de la indicación, si tenemos un elemento como este y tiene fuerzas axiales o fuerzas en los extremos del elemento de esta manera, vamos a hacerlo por ejemplo acá. Hagámoslo con la viga que está a compresión con 78.8, es decir que este elemento tiene acá 78.8 y acá tiene 78.8. ¿Qué pasa si yo hago un corte interno en el elemento? Un corte interno en el elemento, pues lo que tendrá es este 78.8 y una fuerza interna, ¿cierto? Ahora, esa fuerza interna es positiva si es saliendo del elemento. Asumimos que es positiva si es saliendo del elemento, es decir, que es positivo si es tracción y es negativo si es compresión, porque claramente este elemento está en compresión y para que esté el equilibrio en realidad va en este sentido, es decir, en dirección contraria de la convención que acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, si es compresión, es necesario colocar el signo negativo. Entonces, bueno, 78.8 nos indica
podemos aquí dibujarlo, por ejemplo, en color azul. 78.8 nos indica que es compresión, quiere decir que es negativo. Y si es negativo, quiere decir que empieza hacia abajo. Empieza hacia abajo con 78.8, se va a constante, ¿verdad? Y cierra acá. Quiere decir que este señor que está aquí tiene un valor de menos 78.8 kilonewton, ¿de acuerdo? Listo. Seguimos y es constante. Seguimos con la viga derecha del segundo piso. Tenemos que el valor es 46.34. Vamos a hacer mejor un triangulito por acá. Ese 46 pues claramente es un poco menor para tratar de mantener una escala. Según esto sí es 46.34. Bueno, y hay que revisar si está si es compresión también. 46.34 menos 46.3. Sí, no es necesario el segundo dígito. Siguiente, en la viga de abajo tenemos tracción con 52.4. Como es tracción, quiere decir que va hacia arriba. Con valor de 52.4. Positivo. La viga de acá sería con 29.5, también positivo. ¿Ok? Perfecto, ahí terminamos con el diagrama de fuerza axial de las vigas, es decir, que es constante. Para el caso de las columnas, si continuamos, veamos, por ejemplo, de la columna izquierda del segundo piso, hay una carga axial de 239.9. Si vemos, esos 239.9 son en compresión, así que es negativo, así que empieza por acá, hacia la derecha, es un poquito más grande, o por lo menos mucho más grande que los valores que teníamos, y empieza con 239.9 kilonewton, ¿verdad? Luego, ¿qué debe pasar? Tenemos que hay una carga distribuida de 691 y la altura entre columnas es de 2,9. Entonces sería acá 239.9 más 6.91 por 2.9 debe cerrar en 253.9, que miren que abajo hay 253.9, quiere decir que cierra en 0. Decir que abajo tiene que haber un poquito más hacia acá. Y unimos acá con dos, bueno, vamos a unirlo, tratar de unirlo con una línea recta. 253.9 kilonewton. Sigamos con la columna del centro. La columna del centro
Todas están en compresión, deberían dibujarse hacia la derecha. ¿Qué pasa con la columna del centro? La carga es mucho mayor. Estamos viendo de 417.7. Creo que la escala no la voy a poder cumplir a la perfección para manejar las proporciones. Realmente yo creo que las escalas en las vigas debieron haber sido mucho más pequeñitas. Algo como esto, algo como más pequeñito, más pequeño, y este de pronto, bueno, este ni siquiera. Este es solamente un poquito más, listo. Ahora siguiendo, esta es un poquito más alta. Esta es un poquito más alta. Y no tengo forma de dibujar hacia la derecha, aunque sí corresponde dibujar hacia la derecha, así que la voy a dibujar un poquito hacia la izquierda. Listo. Este sigue por acá. Este sigue por acá. Y este también debe ser un poquito más grande del segundo piso. Listo. Y siguiendo acá tenemos 417. Y si hago lo mismo, si hacemos lo mismo pero acá con 417, 17.7 más 6.91, aquí me pasé un poco más, 417.7 da 437.7, que es exactamente el número que está abajo. Entonces, todos están en equilibrio. Ya ahí habíamos hecho unas comprobaciones ligeras en el video anterior, 417 y 417. La columna de la derecha sería 190 y 208.4. Y en la columna del primer piso, para las columnas del primer piso, tendríamos 473 y 493. 473.9 kilonewton y 493.9. En la columna de la derecha sería 810.8 y 830.8. 810.8 y 830.8 y 392.7 y 410.3. Y de esta manera acabamos de terminar los diagramas de fuerzas axial de cada uno de los elementos. Si vemos, por ejemplo, en la columna las vigas, bueno, aquí faltó algo importante, y es que todas estas columnas están en negativo, ¿verdad? Todas están en compresión.
Y si vemos, las vigas tienen unas cargas no tan altas, pero tampoco no es que tengan carga cero. Es decir, las vigas de nuestro pórtico, dado el equilibrio, y por el hecho de que los nodos también tienen ligeros desplazamientos horizontales debido a cargas verticales, sabemos que asociado a una deformación o un desplazamiento, una deformación, tiene que estar relacionado a una fuerza. Porque ya habíamos visto que el sistema es igual, F igual a K por X. Si existe un desplazamiento, tiene que haber asociado una fuerza. Entonces, como los nodos se están desplazando horizontalmente, pues van a tener asociado a ello elongaciones o acortamientos en las vigas y por tanto tienen que haber fuerzas internas. Es decir, no es posible que encontremos una viga que tenga 100% o cero carga axial. Sin embargo, en diseño, ya en los cursos de diseño se puede verificar que bajo unos niveles de deformaciones unitarias se puede clasificar una estructura con una baja carga axial como solamente diseñarla a flexión sin necesidad de que tenga que haber un diseño a flexo-compresión con un diagrama de interacción completo. Listo, entonces ¿qué podemos ver? Las vigas tienen cargas axiales pequeñas de compresión y de tracción, cuáles son un poquito más peligrosas que otras en elementos de concreto, como tienen secciones un poquito más robustas en comparación, por ejemplo, de las estructuras metálicas, los elementos sometidos a compresión en concreto y en vigas, que son cargas axiales de compresión pequeñas, no son de tanta preocupación porque no vamos a tener ningún tipo de acercamiento a un problema de pandeo. Sin embargo, lo que sí puede ser significativo es si llegamos a tener cargas axiales significativas en elementos tipo viga, porque dentro de las condiciones de diseño sabemos que la carga axial de tracción es una componente que no puede, o se asume que el concreto no puede tomarla. Y si el concreto no puede asumirla, tiene que ser tomada directamente por el acero de refuerzo longitudinal. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál nos interesa revisar más? En principio acá como magnitud son las cargas en las columnas. Veamos por ejemplo que la columna central es la más cargada de todas. Miremos acá tenemos 83 toneladas bajando por la columna central. Sin embargo vemos que en la columna de arriba solamente hay 437. ¿Qué sucedió para pasar de 437 a 810? Pues lo que sucedió es que se sumó la reacción de esta viga, la reacción de cortante de esta viga y ambas caen directamente por equilibrio en el nodo, tiene que bajar directamente a la columna. Además, la carga puntual de la masa por aferencia que otorga la viga la viga que es perpendicular entrando o saliendo del plano que estamos viendo en ese punto, lo que era la viga sísmica, la viga de amarre perpendicular que amarran los pórticos perpendiculares al pórtico que estamos analizando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Este es el diagrama de fuerza axial. Conviene ahora hacer el diagrama de fuerza cortante. Fuerza cortante. ¿Ok? Entonces, el diagrama de fuerza cortante también nos vamos a guiar por este. Y aquí vemos, por ejemplo, la reacción de la viga de arriba. Empieza con 141, perdón, debe ser por 150. Vamos a confirmarlo acá. La viga de arriba va a tener, sí, 150. 141 es el momento. 150.45. 150.4. Entonces, este elemento que está acá, empezamos con hacia arriba, con 150.4. ¿De acuerdo? Y luego empezamos a
trabajar con cada una de las distancias. Por ejemplo, la primera distancia es 1.18. Entonces tenemos que otra vez abrir nuestra calculadora. Tenemos entonces 150.4 menos la distancia que está acá, que es 1.18 por 4.9. ¿De acuerdo? 150, 1.18 por 4.9. Eso nos da que a una distancia de 1.18, que es básicamente como dividir en 5 espacios, ¿no? Es como dividir nuestra viga en 5 espacios. Así seríamos como por acá, más o menos por acá. Así, es decir, llega a 144. Por acá, 144. Bueno, en verdad es más que todo horizontal, ¿no? 144.6, ¿de acuerdo? Y luego baja menos 72.8 a 71.81. Vamos a colocar solamente 71.8. Luego de ahí otra vez se va casi que recto, 71.8. Volvamos nuevamente acá, pero menos 1.06 por 4.9. Llega a 66.62. .6 y luego encuentra un 72.8 menos 72.8 llega a menos 6.17, es decir, que pasa hacia abajo a menos 6.2 prácticamente. Luego nuevamente sigue con menos 1.06 por 4.9, sería 11.37 o menos 11.37. Menos 11.4 y otra vez encuentra un menos 72.8 a menos 84.17. Menos 84.2 prácticamente. Y luego otra vez menos 1.06 por 4.9 y llega a 89 menos 89.36. Perdón. Así, perfecto. Sigue por acá, debe seguir luego por acá otra vez y debe cerrar por aquí y debe cerrar por acá. Entonces este debe ser menos 89.3 y de ese 89.3 se le resta la última carga puntual, que sería otra vez menos 72.8 a menos 162.16. Punto 2 menos el 4.9 por la distancia que nos hace falta, que sería 1.19, llegando a menos 168 prácticamente.
kilonewton. De tal manera que si yo reviso mis fuerzas acá, debe haber un 167.9, que es este que está acá, que hace que cierre en cero el diagrama. Así que hay equilibrio completo en este primer tramo de nuestra viga. ¿Ok? Hay un equilibrio completo. Si pasamos a la siguiente viga, para la siguiente viga, yo creo que podríamos copiar esta porción. Copiar. Vamos a ver qué puedo hacer. No, no conviene. Vamos a hacer un recorte de una imagen, solamente como facilidad de dibujo. Listo. Para eso nos venimos para acá y voy a pegar la imagen acá abajito de ese señor. Listo, ahí está, perfecto. Listo. Entonces empecemos con esta viga. Esta viga debe empezar con un cortante. El cortante he de entender que es de 134.5. Vamos a verificar acá si es de 134.5. Quiere decir que en proporción empieza un poquito menos de alto que la que nosotros teníamos acá. Digamos que empieza por acá. $134.5. Aquí solamente hay 3 cargas. Digamos que hay una por acá y otra por acá, más o menos equidistante, ¿verdad? Ahí más o menos. Entonces, sigamos. Sería entonces 134.5 menos la carga distribuida, creo que es la misma, ¿no? La carga distribuida es 4.9 para todo el mundo. Entonces sería menos 4.9 por 1.27. Sería entonces acá con 128.3 prácticamente, menos 72.8 da 55. 55.5. Luego seguimos con menos 1.15 por 4.9. Eso daría 49.8. Luego hay que restarle otro 72.8 y baja hasta menos 22.3. que tratar de hacer bien los números. Luego no sabemos ni cuáles son los números. Menos 22.3 menos 1.15 por 4.9 da menos 28.59. Luego tiene que volver a bajar y luego tiene que seguramente cerrar aquí y esperamos que cierre acá. Entonces acá debe ser menos 28.6 menos 72.8 da menos 101.4 y luego vamos a restar los últimos 1.27 por 4.9, quedaría en menos 107.6. Esos menos 107.6 debo ya encontrarlos acá. Aquí está, menos 107.4 menos 107.6. Ahí está nuestro diagrama de cortante de nuestra viga superior. Para las vigas del primer piso podemos también hacer un recorte completo para tenerlo como facilidad.
el momento de hacer nuestro diagrama. ¿Listo? Sigamos acá y vamos a pegar toda la imagen completa. Listo, peguémoslo más arriba para que sea más fácil. Listo. Para la viga izquierda del segundo piso debe empezar con un cortante al parecer de 141.8. Así es, 141.8. Así que vamos a empezar acá con, en nuestra escala, 141 es prácticamente este mismo valor. Sería 141.8. Aquí también hay que partirlo sí, más o menos como por acá, por acá y por acá, algo así. Entonces, del 141.8 voy a restarle 4.9 por 1.18. Sería 136. 136 cerrado menos 66.2 daría 69.8. Luego sigo otra vez por acá, menos 1.06 por 4.9 daría 64.6. Luego menos 66.2, prácticamente atraviesa aquí en el 0, a menos 1.50, bueno, vamos a ponerle menos 1.6, ok, menos 1.06 por 4.9, se va por acá a menos 6.77. Después debe restar un 66.2 otra vez, baja a menos 72.3, casi menos 73, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego se va menos 1.06 por 4.9, se va hasta acá con un menos 78.1 menos otro 66.2, llega a 144. Aquí me pasé un poquito de la escala, va por acá y cierra acá. Entonces este punto aquí sería menos 144.4 menos 1.19 por 4.9. Sería menos 150.2. Que debe cerrar con el cortante al final de 150.2 de acá, que está aquí. Es decir, que está muy bien. Nuevamente tenemos equilibrio en nuestra siguiente viga. Luego de esto tenemos que seguir con la viga de la derecha. Nuevamente acá revisemos esta viga. Tiene un cortante de 116. Confirmemos por acá que sí es 116 el cortante. Sí, 116 cerrado. Entonces 116 es un poquito más pequeño, para solamente tratar de mantener una escala. 116. Ok, 116 y hay 3 puntos. Sí, más o menos por acá, 116. Entonces empecemos 116 menos 4.9 por 1.27. Sería 109.7. 109.7, luego menos 66.2 da 43.6.
luego menos 1.15 por 4.9 da 37, casi 30, sí, 37.9. Acá llega a 37.9. Luego resto con 66.2, llegando a, bueno, vamos a borrar esto, menos 28.2. Luego menos 1.15 por 4.9 llega a menos 33.9. Luego resto con 66.2 me da menos 100. Cerrado. Y luego resto 1.27 por 4.9 da 106. Sería menos 106.3. Ese 106.3 debo encontrarlo por acá. Bueno, aquí dice 107. Ya hay por lo menos 1 kilonewton de diferencia. Vamos a revisar la operación. 106 menos 4.9 por 1.27 menos 66.2 menos 1.15 por 4.9 menos 66.2 menos 1.15 por 4.9 menos 66.2, y está bien, menos 1.27 por 4.9. Si al parecer está bien. De pronto sean la suma de los decimales de las precisiones que fui. No, pero toda la operación es completa en calculadora. Bueno, digamos que ahí hay un pequeñito desfase de 1 kilonewton. Tampoco es mucho. 1 kilonewton de 100 kilonewton, estamos hablando de un 1% nada más. Listo, con eso terminamos el diagrama de cortante de nuestras vigas. Para el diagrama de cortante de las columnas, ese es mucho más fácil. Ese es mucho más fácil. Para el diagrama de cortante de nuestras columnas, empecemos por ejemplo la columna de arriba, ¿no? ¿Qué tiene la columna de arriba? Recordemos sus ejes locales. El eje local positivo es así, ¿verdad? Este es el 1 y este es el 2. Miremos el cortante, es 78.8 y luego cierra con 78.8, es decir que esto empieza hacia acá abajo. No debe ser en proporción tan grande, debe ser a lo sumo como esto, con 78.8. Sube y luego vuelve y cierra. Todo es con 78.8. La columna de abajo debe ser con 26.4 y cierra con 26.4. De hecho, conviene hacer más que todo una figurita así. La colocamos acá, la alargamos aquí y la hacemos un poco pequeñita. Ese que está aquí sería solamente 26.4. Obviamente todo eso es kilonewton. Y para las columnas, las siguientes columnas, ya sabemos que rápidamente de esa manera sería 9.6 para la columna de abajo,
9.6. Para la columna de arriba sería 32.4. Hacia la izquierda también. Este en particular debe ser bien pequeño. No tiene tanto cortante. 32.4. Y la de la columna de la derecha sería 16.8. También hacia la izquierda. Y la de arriba sería con 46.3. Listo. De esta manera hemos terminado con el diagrama de cortante de todo nuestro pórtico. ¿De acuerdo? Miremos que en este caso, mientras que las cargas axiales en las columnas eran grandes, en las vigas no eran tan grandes, aquí los cortantes importantes se encuentran en las vigas y hay unos cortantes mucho menores en proporción en las columnas, ¿ok? En las columnas. Nuevamente, esos cortantes, aunque no existan fuerzas horizontales sobre los elementos, obedecen a desplazamientos y a giros en los nodos. Ya sabemos que la rigidez debido a desplazamientos y giros ocasionan fuerzas internas en materia de cortante y de momento. Entonces, por eso existen estas fuerzas cortantes en las columnas, debido a los desplazamientos y los giros en los nodos. Por último, para el diagrama de momento, ya sabemos que para el diagrama de momento necesitamos el área de los diagramas de cortante. Entonces, para definir un color vamos a hacer el color púrpura y vamos a establecer las áreas de cortante. Durante los valores de cortantes en las columnas, me faltó indicar la importancia del signo. Por ejemplo, en las columnas de la izquierda eran negativos de I a J, ambos eran negativos, así es decir, este valor era negativo y este valor era negativo también. Sin embargo, de I a J también positivo, este también era 32.4 positivo, esto era 16.8 positivo, así es. Entonces ya el resto sí era positivo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, falta recordar que las alturas entre columnas es de 2.9. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el 78.8 por 2.9, da un momento o un área de menos 228.5. Para la columna de abajo sería 26.4 por 2.9, daría negativo menos 76.5.
Y así para cada una de ellas. Vamos a colocar el 2.9 primero por 32.4, sería 94 prácticamente. Este sería por 9.6, sería 27.8. El que sigue 16.8 sería 48.72. Y este que está acá sería 46.3, queda un momento de 134.3. Miren que ahí estoy tomando una cifra significativa para no tener tantos números, y ahí puede haber en ocasión un ligero desvío o no cerrar completamente cero cuando intente realizar los diagramas de momento. Listo. Para el caso de las vigas es un poquito, es una área un poquito más compleja, pero no voy a calcular áreas por fracciones, es decir, no voy a calcular el área de esto y luego el área de esto y luego el área de esto. No, voy a calcular solamente las áreas positivas y las áreas negativas. ¿Por qué? Porque en principio ya sabemos que cuando el cortante es cero quiere decir que ahí tiene que estar el momento máximo positivo. ¿Por qué allí tiene que estar el momento máximo positivo? Porque bueno, después de ese punto de cortante cero cambia las pendientes del diagrama de momento. Listo. Entonces hagamos las áreas de cortante. ¿Qué es importante tener en cuenta? En los puntos en donde las cargas puntuales, pues es forzoso que por ahí tiene que por alguna carga puntual pasar de un cortante positivo a un cortante negativo. Entonces, en el primer caso, miremos que en el primero, bajo dos cargas puntuales ya pasa por cero. Es decir, que sería 1.18 más 1.06. 2.24, ¿verdad? Entonces, cuando me vuelva acá, ya yo sé que hay 2.24 en este ancho. Pero bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Que eso. Tiene que ser. Vamos a hacerlo acá. Tiene que ser el promedio entre las alturas de cada uno de los trapecios. 150.4 más 144.6 entre 2 da 147.5. Ahora, por el ancho, que es 1, a ver, listo, 147.5 por 1.18, eso da 174.05. Lo puedo colocar sí, vamos a colocarlo acá, 174.0. El siguiente sería 71.8 más 66.2 entre 2 por 1.06. Eso da, siguiente área, si yo creo que al final va a ser conveniente hacerlo es por cada uno de los trapecios. 73.35, bueno, 73.3. Siguiente sería 6.2 más 11.4, eso entre 2 por, nuevamente, de ahí para adelante serían varios 1.06. Da 9 menos 9
33. Luego esta que está acá y luego esta que está acá. Sería entonces 84.2 más 89.3, eso entre 2 por 1.06 me da 91.9, y por último sería 162.2 más 168, eso entre 2 por 1.19. Eso sería 196.5. Negativo, claro está, y negativo, claro está. Listo, miren que ahí ya tenemos el área de cada una de estas vigas. ¿De acuerdo? El área de cada una de estas vigas. Listo. Si continuamos vamos a continuar con la viga de abajo. Tenemos 1.18 y 1.06. Y lo mismo para abajo, ¿verdad? 1.18 y 1.06. Vamos entonces a hacerlo rápidamente. Un momento. 1.18. Claro, 1.18 y 1.06. Listo. Entonces empecemos. 141.8 más 136 entre 2 por 1.18. A 163.9. El que sigue ya es con 1.06. 69.8 más 64.6 entre 2 por 1.06. Eso daría acá 71.23. 71.2. Después seguiría 1.6 más 73 entre 2 por 1.06. Da 39.5. La que sigue, perdón, aquí cometí un error, porque es 6.7, ¿no? Es 1.6 más 6.7 entre 2 por 1.06. Ahora sí da menos 4.4. Ahora sí. Luego sigue 73 más 144.4. Perdón. 73 más 78.1 entre 2 por 1.06. Eso daría menos 80.1. Y este último sería 144.4 más 150.2 entre 2 por 1.19. Sería menos 175.3. Para las que siguen sería 1.27 y 1.15. 1.27 y 1.15. Vamos a entrarlo por acá. Entonces, para ese tenemos, sería 134.5 más 128.3 entre 2 por 1.27. Eso daría 166.9. Después vendría 55.5 más 49.8 entre 2 por 1.15. Eso da 60.5. Luego vendría 22.3 más 28.6 entre 2 por 1.15.
Eso daría menos 29,3. Y por último sería 101,4 más 107,6 entre 2 por 1,27. Eso daría menos 132,7. ¿Listo? Solo para confirmar que también era 1,27 en el otro extremo. Muy bien. Y por último, ya con este último, pasaremos al diagrama de momento un poco más rápido. Sería entonces 116 más 109,7 entre 2 por 1,27. Eso da 143,3. Luego este sería 43,6 más 37,9 entre 2 por 1,15. Eso daría 46,9 prácticamente. Luego seguiría 28,2 más 33,9 entre 2 por 1,15. Eso daría acá menos 35,7. Y por último sería 100 más 106,3 entre 2 por 1,27, ¿verdad? Eso daría para acá menos 131. ¿De acuerdo? Y con eso hemos terminado todas las áreas de cortante para realizar nuestro diagrama de momento. Entonces pasemos al último diagrama de momento y empecemos con las columnas. Entonces empecemos con la solicitación de la columna izquierda del primer piso. Empieza con 19. Es decir que, miren que empieza con el 19 de esta manera. Quiere decir que trata de doblar la columna de esta manera, ¿verdad? Al aplicar un momento de que está acá, yo lo que trato es de doblar la columna en este sentido. Es decir que hay tracción de la parte de la derecha, y como estamos dibujando la tracción, quiere decir que este diagrama de momento debe empezar hacia acá. ¿De acuerdo? Tiene que empezar hacia acá. ¿Con qué valor? Con el valor que nos da acá de 19. ¿Ok? Ahora, importante, hay que saber cuáles son las fibras de arriba y cuáles son las fibras de abajo. Las fibras de arriba las define el eje local 2, es decir que esta es la fibra de arriba, esta es la parte top y esta es la parte de abajo. Por tanto, al abrir hacia este lado, tengo un momento positivo. ¿Ok? Así que este es un 19 positivo, que si lo sumamos con este valor que está acá, es decir, si tenemos el 19 positivo y le sumamos el área de cortante, que es menos 76,5, me da un 57,5 negativo. Es decir que para mantener una escala proporcionada, quiere decir que este señor llega más o menos por acá, y por tanto esto es más o menos así, ¿no? Con menos 57,5. Ahora, ¿por qué es en línea recta? Bueno, porque el valor del cortante es la pendiente del diagrama de momento, y este diagrama de cortante es uniforme, quiere decir que tiene que ser una línea recta. Ahora, estos son valores de cortante negativo, pendientes positivas. ¿De acuerdo? Pendientes positivas como se ven allí. Listo.
Si pasamos con esta misma idea y este mismo ejercicio a la columna central del primer piso. En la columna central del primer piso es un caso un poquito diferente. Miren que el momento es así, quiere decir que trata de doblar la columna en este sentido. Hay tracción en las fibras de la izquierda, así que a diferencia, esta columna tiene que arrancar por acá. ¿Con qué valor? Con 18.3, es decir, es muy parecido en magnitud al que ya teníamos acá. Si no puede ser tan alto, ¿verdad? Es más o menos pequeñito. 18.3. Ahora, nuevamente, el eje local es así, quiere decir que esta es la cara top y esta es la cara bottom. Quiere decir que si es la cara top, estamos hablando de un momento negativo. ¿De acuerdo? Si nos vamos al área de cortante de este señor, es un área de 27.8. Entonces tenemos 27.8 menos 18.3 da 9.5, ¿no? Quiere decir que va hacia el otro lado y también es pequeñito. Y simplemente también valores de cortantes pendientes constantes sería un 9.5 por acá. ¿Listo? Si verificamos ese 9.5 tiene que estar del lado de acá. Bueno, aquí hay un 9.6, estamos bastante bien. Y bajo esa misma idea seguimos haciendo los diagramas de las columnas 18.5, 30, 18.5, 32. Es decir, 18.5, 32. Aquí hay un negativo y en las columnas de arriba lo mismo. Sería un 87.3. Bueno, solamente para verificar eso, esta área es de 48.72 menos 18.5 da 30.2. Muy bien. Ahora, para los segundos pisos sería 87.3 y 141.2. 87.3 y 141. El 87.3 está acá y el 141.2 está por acá. Quiere decir que este señor arranca por acá y este momento es un poquito más grande, ¿no? $87.3 y 141.2. Ok, este es negativo. ¿Cómo se confirma eso? Simplemente sería 87.3 menos el área de cortante, que es un área de cortante de 228.5, da 141.2, que es el menos 141.2 que está ahí. Si continuamos para la columna central, sería 43.8 y 50.2.
43.8 y 50.2. Nuevamente la cara top sería esto. Si yo quiero ver el área es tan solo 9.4 menos el 40 y... un momento. Un momento. No, parece que debe ser 132.4, ¿cierto? El valor del momento. Vamos a verificarlo acá con las fuerzas internas de este señor. No, el momento es 50.24. 43.8 y 50.24. 43.8 y 50.2, está bien. Perfecto, lo que pasa es que es 94, no 9.4, es decir, 94 menos 43.8 da 50.2. Ahora sí, perfecto, está muy bien. Y por último, para la última columna, tenemos 60.5 y parece ser un 46.3, ¿no? Un 60.5 y 46.3. Vamos a verificarlo acá. 60.5 debe ser 73.88. Es decir, 60.5 y 73.8. Así sería por acá y como por acá, pero esto seguramente quiero darlo un poquito más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y verificando el 60.5 y 73.8. Aquí sería negativo y para confirmarlo sería 134.3 más, o bueno, menos 60.5 a 73.8. Listo, perfecto. Ya con esto hemos terminado los diagramas de momento de nuestra columna. Eran ligeramente los más sencillos. Ahora falta los diagramas de momento de nuestras vigas. Para estos diagramas de momento colocamos o seguimos la misma idea física, la mecánica de lo que le está sucediendo a nuestras vigas. Si empezamos con la viga superior, digamos que esta viga es completamente horizontal y el momento, vamos a borrar esto acá y vamos a borrar esto para acá. El momento es 141.2. ¿Qué significa? Que está tratando de doblar la viga en este sentido. Tracción en la cara top, porque esta es la cara bottom, ¿verdad? Entonces es un momento negativo. Trata de traccionar la viga en las fibras de arriba. Es decir que el diagrama de momento debe empezar hacia arriba con 141.2. ¿Listo? Vamos a empezarlo así. 141.2. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros de cómo debe seguir ese diagrama? Ese diagrama tiene que seguir la secuencia del diagrama de cortante.
¿Qué tiene el diagrama de cortante? Valores de cortante positivos son pendientes negativas. Y miren que la transición es que este que ven acá es una pendiente, valor de cortante positivo, pendiente negativa. Sin embargo, de un momento a otro hace un salto a otros cortantes menos grandes, pero siguen siendo negativos. Es decir, que es como si al arrancar hacia arriba, él luego sigue valores de cortante, o sea, la pendiente ligeramente de esta manera, como de esta manera, o digamos, no sé. Bueno, quiere decir que está bastante inclinada. Pero luego hay un salto. Y ese salto significa que sigue siendo pendientes negativas, pero ahora no están tan inclinadas. Es decir, es como si el diagrama luego se atenuara un poquito. ¿De acuerdo? Como si bajara la pendiente, pero sigue siendo negativa. Esto acá hace referencia de que tiene que verse un salto en la pendiente, en la forma en cómo está transitando el diagrama de momento. Pero estas son precisiones de temas de dibujo. Al final es una curva. Sí se logra ver que hay una pequeña transición, pero con mi herramienta de dibujo manual, porque esto se está haciendo a mano, realmente no es preciso. Sino que al final estoy suavizando un diagrama. Por tanto, no viene al caso, quería solamente explicar esto, que no viene al caso que yo me esfuerce en hacer una transición adecuada cuando al final es una curva. ¿De acuerdo? A lo que me refiero entonces es que en el diagrama de momento, este valor que está acá arriba es de 141.2, en verdad es de menos 141.2. Voy a sumarle unas áreas de cortante positivas. Esas áreas de cortante que se ven acá serían entonces 174 cerrado más 73.3, daría 247.3. Al llegar acá, ese 247.3 menos 141.2 me da 106.1. Y ese 106.1 está más o menos, miren que eso estaría como más o menos por acá. ¿De acuerdo? Y a lo que voy a hacer es tratar de unirlo por medio de una curva un poquito como la que acabo de hacer ahora. ¿De acuerdo? Eso al final tiene un momento positivo de 106.1. Luego, ¿qué sucede? Que el área de cortante es la variación del diagrama de momento. Yo estoy en el punto 106.1. Pues si yo quiero llegar al punto que está acá, pues debo seguir sumando las áreas de cortante. Esas áreas de cortante, si observamos, es llegar acá y empezar a sumar el 9.33 más el 91.9 más el 196.5. Eso da 297.7. ¿De acuerdo? Más 106.1. Quiere decir que sube con un valor un poquito más altico por acá. Y el diagrama, bueno, hay que tratar de, creo que debe ser por acá. Más o menos así, con un menos 191.6 de momento negativo. ¿Cómo confirmo que es 191.6? Si yo me voy aquí a las fuerzas, miren que debió haber dado 180. 190 y dio 191. Quiero decir que tengo un kilonewton, prácticamente un kilonewton de diferencia. Ese 1 kilonewton de diferencia que no permite que cierre completamente el diagrama de momento, realmente es un error de 200 kilonewton. 1 kilonewton, estamos hablando de un 0.5% de error. Eso es un valor bastante pequeño.
y puedo obedecer a todos los decimales que estoy acortando y además estoy multiplicando y luego sumando números. Entonces está bastante bien el menos 191.63 o 191.6, ¿de acuerdo? ¿Dónde está ese máximo momento positivo? Bueno, ese máximo momento positivo se encuentra ubicado a 1.18 más 1.06. Sería 2.24. ¿De acuerdo? Es decir, ese momento está ubicado a, porque es importante, a 2.24. Es importante saber dónde está ubicado en posición ese momento positivo. Si seguimos con nuestra siguiente viga, debe empezar con 139.5. Sí, 139.5. Algo como por acá, de hecho tiene que ser menor, ¿no? En escala del que tenía dibujado por aquí, 139.5. Y debe cerrar en 46.3, un número pequeño. ¿De acuerdo? ...139.5... perdón, y 73.88. Es decir, es este número y este 73.8. De acuerdo, 139.5 menos 139.5 y menos 73.8. No debe ser tan bajito tampoco. Listo, ahora, ¿dónde está el momento máximo positivo? Nos vamos acá a nuestras cargas. Bueno, nos vamos al diagrama de cortante, ¿verdad? En el diagrama de cortante encontramos que está justo prácticamente en la carga del centro. Es decir, que está en toda la mitad. Porque miren que tenemos 1.27 y 1.15. Eso nos da a 2.42. Entonces quiere decir que está como por acá, a 2.42. Pero lo importante es sumar las áreas de cortante. Es decir, sumemos 166.9 más 60.5 menos el momento negativo que tenemos por acá, que es de 139.5, nos da 87.9. 87.9 es más o menos un punto por acá. Entonces sería algo como esto, ¿verdad? Y luego tiene que cerrar por acá. Y aquí tiene que estar en 87.9, ¿verdad? Y ese 87.9 yo lo podría restar con las áreas de momento negativo para confirmar que efectivamente me debe cerrar en el momento de la solicitación del extremo del elemento. Es decir, 87.9 menos 29.3 menos 132.7 me da menos 74.1 y a mí me había dado casi 74. Es decir, aquí estamos prácticamente muy bien. Lo importante a notar es que ese momento positivo se encuentra ubicado en toda la mitad, ¿no? Es decir, el cálculo que habíamos hecho ahorita, 1.27 más
1.15, 2.42. Entonces veamos aquí, perdón. Ok, aquí hay un 2.42. Perfecto. Listo, y de igual manera podríamos hacer para los momentos inferiores. ¿De acuerdo? Entonces lo podríamos hacer bastante rápido. Para este momento sería de esta viga, sería 145 y 168. Es decir, 145 y 168.2. Entonces veamos acá, 145 es como por acá y 168 sería como por acá. Aquí sería menos 145, momento negativo, tracción a la fibra de arriba, y el siguiente menos 168.2. ¿Ok? Listo, para este nos indica que el momento positivo se encuentra a dos valores, ¿verdad? Es decir, que está más o menos también como por acá. Habría que ver cuánto es el momento positivo. Sería 145 más las áreas de cortante, que serían 163.9 más 71.2. Eso da 90.1. ¿Ok? Quiere decir que este valor es 90.1. Y tratamos de suavizar este diagrama, y pues este debe también seguir. Este tiene que estar algo así. A ver. No es tan bonito, tiene que suavizarse más. Bueno, ahí hicimos lo que más o menos se pudo. Y de ese 90.1 hay que restarle los otros valores de cortante, que serían 4.4 menos 80.1 menos 171.3, llega a 169.7, y nosotros teníamos 168.2, es decir que sigue siendo muy bueno y existe completamente equilibrio. Y por último tenemos para la viga que está acá, para confirmar, serían los valores de 114 y 97. 114 y 97. Nuevamente 114 es un poquito más pequeño y 97 es prácticamente lo mismo. Y nuevamente el momento positivo está más o menos por la mitad. Eso, como lo confirmamos con el diagrama de cortante, pasa exactamente de positivo a negativo en la mitad. Entonces veamos, este señor sería 114.7 menos 114.7 y menos 90.7. ¿Ok? Listo. Entonces, solamente para verificar nuevamente, menos 114.7 más las áreas de los diagramas cortantes será 143.3 más 46.9. Eso nos da 75.5. Ok, quiere decir que aquí hay un 75.5. Y suavizamos el diagrama de momento y seguimos por acá arriba, ¿verdad? Listo. Y para S tenemos que luego debo restarle
las áreas de cortante negativo, es decir, 35.7 y menos 131 da 91.2, que nosotros tenemos 97, es decir, que está muy bien. Listo, terminado esto, solamente vale la pena precisar nuevamente que estos momentos positivos están ubicados en los mismos o en mismos puntos o en coordenadas iguales que las vigas de arriba, es decir, aquí hay un 2.24 y aquí hay un 2.42. Listo. Y con esto hemos terminado todos nuestros diagramas de momento, tal como se ven acá, con sus puntos máximos positivos, nuestros diagramas de cortante, tal como se ven acá, y nuestros diagramas de fuerzas axiales. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de los diagramas de momento? Lo interesante de los diagramas de momento es que muestran qué lados de los elementos, tanto vigas como columnas, se encuentran traccionados. Recordemos que acá estamos dibujando la tracción. Momentos negativos son tracciones en las fibras de arriba, que son las fibras de arriba, las definen el eje local 2. Y momentos positivos son tracciones en las fibras de abajo, contrario al eje local 2. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante los diagramas de momento? Porque para elementos construidos en concreto determinan el lado en el que se debe colocar acero de refuerzo para suplir las tracciones por flexiones debido a las cargas en los elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí en azul, para esta viga, por ejemplo, debería colocar acero de refuerzo acá abajo, acero de refuerzo acá abajo, y para la viga acá tendría que colocar un acero de refuerzo continuo acá arriba, un acero de refuerzo por acá y un acero de refuerzo por acá. A eso nosotros lo llamamos el arte de despiezar los elementos de concreto de refuerzo. Pero eso lo podríamos nosotros ver preparando un ejercicio de diseño estructural más adelante en otra serie de videos. ¿De acuerdo? Listo. Ya en un próximo video veremos cómo revisar derivas de nuestro pórtico. Y luego pasaremos a revisar a revisar todos estos resultados que hemos tenido en fuerzas internas, en reacciones en apoyo, en derivas, mediante la modelación por medio de un software. Bueno, hasta aquí podemos dejar el video. Muchas gracias a todos.